¿Alguna vez te has preguntado cómo se pronostica el tiempo? Hoy celebramos el Día Mundial del Hombre o de la Mujer del Tiempo. Y para conmemorar esta fecha hablaremos sobre la importancia de la meteorología en nuestra vida diaria y los avances tecnológicos en este campo. Euskalmet es una institución fundamental para conocer el tiempo en el País Vasco. Conversaremos con su director para conocer de cerca el trabajo que realizan y los servicios que ofrecen a la ciudadanía, desde la predicción del tiempo hasta la prevención de riesgos meteorológicos. José Antonio Aranda Guía, director de Euskalmet, Agencia Vasca de Meteorología. Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tiempo tendremos para mañana? Pues muy bueno, un día bastante bonito. Luego ya al día siguiente se estropea, pero bueno. El típico tema de ascensor, que dicen, ¿no? Vamos a hablar del tiempo. A ti te pasará, en innumerables ocasiones, ¿no? Bueno, pero como es un tema que me gusta, tampoco me molesta, jamás me ha molestado, de verdad. Ya. Bueno, José Antonio, ¿qué es lo que más te apasiona en este caso de la meteorología y cómo, por ejemplo, cómo te interesaste por esta ciencia? Bueno, yo creo que, y lo digo sinceramente, creo que me ha gustado siempre. Desde crío me acuerdo de que cuando iban a dar el tiempo, alguien siempre chillaba en casa el parte, sí. Y entonces íbamos allí a ver el tiempo, ¿no? Y es un tema que me ha gustado. Luego trabajé también en una estación de esquí de joven y bueno, pues al final ahí es todavía más necesario saber que en la calle, ¿no? Saber qué tiempo va a hacer. Y bueno, pues me he ido metiendo y luego este trabajo en el que llevo ya 30 y tantos años, pues es aquí con el tema de la meteorología. Y sigo contento. La verdad es que es un tema muy bonito y, sí, ¿no? Y agradecido. También hay que decir que la meteorología, pues en este caso las predicciones meteorológicas han tenido una evolución por parte de la ciencia y bueno, pues permite conocer precisamente pues cuál ha sido la trayectoria de Euskalmet, cómo se han vuelto las predicciones mucho más precisas. En este caso, supongo que ha evolucionado una barbaridad la meteorología en estas últimas décadas, ¿verdad? Y sobre todo el papel que ha jugado en Euskalmet en este avance. Bueno, la meteorología se ha basado sobre todo en estas últimas décadas en la informática, en el gran salto que ha dado la informática y en el gran salto que ha dado las telecomunicaciones. Aparte de eso ha habido investigación, por supuesto, y ha habido muchísimo trabajo y dinero que prácticamente todos los estados y muchos organismos han puesto ahí para que salga adelante, ¿no? Pero claro, sin ese avance de la informática que tan bestial, tan exageradamente bestial que hemos tenido y de las telecomunicaciones, pues no hubiese sido posible. ¿Cómo funciona exactamente el sistema de predicción meteorológica en Euskadi? ¿Cuál es el proceso un poquito de elaboración de los pronósticos meteorológicos? Bueno, uno de los pasos más importantes es tener modelos meteorológicos. Modelos, en el fondo, es separar, dividir toda la atmósfera en cuadraditos que puede tener cada uno, pues varios kilómetros y un volumen, o sea, repartir todo en volúmenes. Y en esos volúmenes, a cada uno de esos volúmenes, determinar qué presión tiene, qué temperatura, qué humedad, cuánta energía le llega, cuánta energía se escapa, qué viento hay, qué humedad, bueno, pues todos los datos, ¿no? Y ya meter entre ese volumen y los que están alrededor, pues unas ecuaciones físicas, y cuando no se puede llegar a ecuaciones físicas, unas parametrizaciones, ¿no? Y entonces, eso es en el fondo el modelo. Entonces eso, si le dices al modelo muy bien la situación inicial, en este momento, cómo estamos, el modelo te da relativamente bien los datos de qué es lo que va a pasar en las próximas horas, próximos días. O sea, que entonces, bueno, el secreto está en cada 6 horas, cada pocas horas, ¿no? Meterle de nuevo los datos de en qué situación estás y que te vuelva a dar esa información. Y entonces, bueno, pues en eso está el truco. Y ahí ves cómo va evolucionando, ¿no? Y luego conocer muy bien la zona tuya para saber cómo se comporta esas cosas que el modelo no lo da tan bien, ¿no? Esas aceleraciones de viento que hay en determinadas zonas, con determinados vientos, o esas intensidades de lluvia que se producen en otras. Y una vez que conoces, ¿no?, cómo funcionan los modelos y que conoces cómo funciona tu tierra,
pues es importante ver, ¿no? Pues eso, hacer el pronóstico ya, el manual, no el automático, ¿no? De qué crees o qué crees que es más posible que va a pasar en el futuro. Aquí, hombre, juegan un papel muy importante los ordenadores, las máquinas, la física, la matemática, todas esas fórmulas, pero supongo que también la mano del hombre también es muy necesaria. Clarísimamente. La mano del humano y sobre todo, la experiencia y el conocimiento de la zona. Al final las zonas, bueno, pues cada zona tiene sus particularidades, ¿no? Y el conocer esas particularidades es muy importante, y gracias a que, bueno, pues la gente que trabaja con nosotros está ahí todos los días, pues viendo y luchando con los datos y con lo que ocurre, pues al final, pues bueno, pues poco a poco va para adelante. A pesar de ser un país pequeño, Euskadi y Navarra, sí que hay mucho contraste entre zona y zona, ¿verdad? Entre norte, sur, costa. Impresionante, impresionante y de verdad. Tenemos zonas en las que pueden llover 2.000, 2.500 litros al año. Tenemos zonas en las que casi no llegan a 400 litros. Claro, está en un sitio lloviendo pues muchísimas más veces que en otros, ¿no? Entonces, claro, eso hace que unas zonas sean un clima más bien seco y en otro hiperhúmedo, ¿no? Hay zonas que están pegadas al mar, que son muy, bueno, pues se comportan con ese calor que le da el mar de continuo, Sí. y con pocas oscilaciones, y hay otras zonas que son más bien continentales. Hay zonas que están muy cálidas a niveles bajos, y hay zonas bastante frías en las alturas de las montañas. Tenemos un clima que es muy rico, o sea, tenemos muchos climas y que son muy ricos, y eso da riqueza también a un país. ¿Se puede catalogar como microclima o varios microclimas dentro de...? Muchos microclimas, Sí, ¿no? tenemos yo diría que cada valle se comporta un poco a su manera. ¿Cómo se elabora un pronóstico meteorológico? O sea, a la hora, en ese proceso, detrás de una predicción que vemos en los medios, porque vemos predicciones meteorológicas varias, con diferentes mapas, etc., pero ¿qué factores se tienen en cuenta para realizar ese proceso? Bueno, como he comentado antes, lo importante es, hoy en día, es partir de unos cuantos modelos diferentes, ¿no?, que te den cuál es la situación que puede ocurrir en el futuro. Una vez que tienes ya esos modelos de lo que puede ocurrir en el futuro, claro, cada uno da unos datos a futuro diferentes, y entonces es elegir el que crees que es más probable y no dejar de mirar a ese que puede ser el más adverso de todos. Entonces, bueno, pues ahí siempre andamos con ese juego de decir lo más probable para tener la máxima probabilidad de acertar, pero también estar mirando cómo puede afectar, en caso de que no se produzca lo más probable y que se produzca lo más adverso, pues cómo puede afectar a la sociedad para dar los avisos correspondientes y coordinarse con la atención de emergencias y con el Departamento de Seguridad para intentar evitar los daños que la meteorología adversa produce en este país. En muchos casos solemos querer tener esas previsiones y esas predicciones meteorológicas pues a demasiado largo plazo. O sea, queremos saber lo que va a pasar el fin de semana, queremos saber lo que va a pasar en Semana Santa, pero en valores un poquito meteorológicos, en valores de fiabilidad, ¿de cuántos días podemos estar hablando para que un pronóstico sea, pues eso, bastante fiable y no pues una hipótesis? Bueno, hoy en día, y de media, yo diría que unos 4 o 5 días el pronóstico es, bueno, tiene una relativa fiabilidad, ¿no? Pero hay situaciones en las que unas poquitas horas y estamos con duda. Pues porque imagínate que va a pasar rápidamente una borrasca pequeña que va a pasar por encima nuestro. El mero hecho de que pase por encima o que pase 100 kilómetros, 50 kilómetros más al norte o más al sur, nos cambia drásticamente durante esas horas el pronóstico. Entonces, bueno, no es lo normal eso, ¿no?
y lo normal es tener 2, 3, 4, 5 días con un pronóstico relativamente decente. Y ahí sí hay momentos en los que hay una estabilidad fuerte de la atmósfera y incluso podríamos llegar a una semana, 10 días con un pronóstico, bastante probable, ¿eh? Pero hay otras veces que estamos con 2 días y estamos con dudas, o sea que, depende. Y esos nuevos términos, esas nuevas palabrejas que escuchamos de vez en cuando, porque claro, antes todo eran borrascas, todo eran, pues eso, términos muy muy conocidos, ¿no? Ahora han aparecido las ciclogénesis explosivas, las famosas danas que hemos escuchado y que hemos visto con esos estragos en las últimas semanas. No sé, cada vez se van acuñando nuevos términos referidos a la meteorología que no conocíamos anteriormente. Bueno, sí, la dana en el fondo es una gota fría, lo que toda la vida se ha llamado como una gota fría, ¿no? Es simplemente aire frío que hay en las capas altas de la atmósfera que no se notan en la parte baja. Uh-huh. Bueno, eso es bastante típico, la gota fría hemos oído muchísimas veces, sí. Y el problema es que al final tiene está tan mal vista la palabra gota fría que pues se inventó el nombre de dana para no asustar a la gente, ¿no? Ahora con lo que ha pasado en Valencia, igual habrá que volver a cambiar porque la gente pues ya asocia dana con desastres y no es cierto, ¿eh? Hay muchísimas danas a lo largo del año y no ocurre nada, Uh-huh. o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, y ciclogénesis es una palabra que se ha utilizado en meteorología toda la vida, es ciclogénesis, es eso, que se está formando una borrasca que se profundiza, nada más, no tiene más importancia. Uh-huh. Explosiva es que es muy rápida la profundización de esa borrasca. Eso es. Entonces, es simple, son palabras, muchas de ellas que se han utilizado, algunas se han inventado, es cierto. Uh-huh. Y un tema de actualidad y también de preocupación, el cambio climático. ¿Cómo afecta precisamente el cambio climático a la meteorología aquí en Euskadi y pues luego un poco a nivel general también en el resto del mundo? Bueno, pues es un tema bastante complejo. de preocuparse. Estamos viendo cómo la temperatura del planeta está subiendo. Más preocupante todavía es que estamos viendo cómo está subiendo también la temperatura del mar. Y para calentar el mar hace falta muchísima más energía que para calentar la atmósfera. Para hacernos una idea, si decimos que calentamos 1 grado centígrado la atmósfera entera, pues haría falta 1000 veces la energía para calentar la atmósfera, 1 grado de la atmósfera, para calentar 1 grado el mar. Es decir, hace falta 1000 veces más energía para calentar el mar que la atmósfera. Uh-huh. Y se está calentando el mar. Y eso lo que nos está indicando es que por ahora el mar está haciendo de tampón, como de protección. Pero ahora sí todo lo estamos notando, con lo cual es un tema muy problemático. Estamos viendo cómo están cambiando las especies, estamos viendo cómo entran enfermedades, cómo cambia todo el mundo y toda la biota que hay en el mundo, y eso no es bueno. Uh-huh. Y no hacemos nada prácticamente, cada uno a nivel particular, por solucionarlo. Y eso tendríamos que, cada uno de nosotros, darle una vuelta a la cabeza. Hay que mirárselo, claro que sí. Por último, José Antonio, ¿cuál ha sido, no sé, el fenómeno meteorológico pues más sorprendente o inusual que se ha registrado, que habéis registrado en Euskalmet? Pues probablemente sea el tornado que tuvimos hace 5 o 6 años en Enchía. Tuvimos un tornado impresionantemente potente Uh-huh. que arrasó una superficie de muchos cientos y miles de metros cuadrados, arrancando absolutamente todos los árboles de 40, 50, 70, 80, 1 metro de diámetros, en una zona totalmente virgen, llena de hayas, preciosa, y lo dejó limpio, o sea, arrasó absolutamente todo. Uh-huh. Si nos llega a ocurrir una cosa de esas en una ciudad, pues hubiese sido impresionante. Bueno, ya fue impresionante, o sea que
Pues bueno, la meteorología es una ciencia en constante evolución y su impacto en nuestras vidas es cada vez mayor. Hemos aprendido hoy que gracias al trabajo de profesionales como José Antonio Aranda, pues podemos anticiparnos a los fenómenos meteorológicos y tomar las medidas necesarias para protegernos. José Antonio Aranda, guía, director de Euskalmet, Agencia Vasca de Meteorología, pues un verdadero placer. Eskerrik asko por acompañarnos hoy aquí en los micrófonos de Onda Vasca. Es que ricasco zuei. Agur, ondo ibili.